Hola, buen día. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Doctor, buenos días. Doctor. Sí, me escuchan, ¿verdad? Fuerte y claro, doctor. Perfecto. Pues perdón por la tardanza, pero se me hizo un poquito tarde. No hay problema, doctor. Ahora, como yo nunca he usado el Zoom para las clases, ¿en dónde le tengo que, para poder compartir las diapositivas con ustedes? ¿Está a través de su celular o a través de su computadora? No, ahorita estoy en la computadora. Ah, perfecto. En la parte inferior de su pantalla va a encontrar una barrita que le va a dar varias opciones. Va a encontrar primero activar o desactivar audio, luego detener o empezar video. Va a ver donde dice participantes, va a ver donde dice chat. A la mitad va a encontrar una opción que dice compartir pantalla. Le va a seleccionar esa opción para que le permita compartir sus diapositivas. Ok, creo que ya. Ustedes me dicen si están ya las diapositivas legibles. Sí, doctor, ya se ven. Legibles. Ya se ven. Ok. Bueno, pues entonces, pues ya para no tardarnos tanto tiempo, pues vamos a dar inicio a nuestra bienvenida en el tema de neurología. Bueno, pues el primer tema que nosotros vamos a ver, espero hayan podido ver el videíto que les mandé por YouTube, ya que es bastante práctico y les iba a ayudar mucho para esta primer clase. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la exploración clínica neurológica, que prácticamente esta exploración neurológica es bastante compleja. Yo que la más compleja de todas, de cualquier otra especialidad, la exploración de neurología es la más compleja, ya que aparte de que tenemos que interrogar como todos los padecimientos, ficha de identificación, antecedentes personales patológicos, no patológicos, hereditarios, bueno, pues aquí en la exploración neurológica nos vamos a tener que enfocar en 5 puntos principalmente. Bueno, son 6. Aquí, revisando sus tareas, algunos de ustedes sí pusieron bien estos puntos que prácticamente son indispensables para la exploración del paciente neurológico. En primer lugar, tenemos que evaluar el estado mental, ¿ok? Esto es el estado de conciencia. Desde el momento en que llega el paciente con nosotros al consultorio, desde ese primer contacto o esa primera visión, nosotros ya podemos valorar si está desorientado, si está somnoliento, si está hiperactivo, si está ansioso, etcétera, ¿ok? Entonces, el primer componente de la exploración neurológica es el estado mental, que aquí vamos a incluir el estado de conciencia y algunos otros aspectos. Ahora, el segundo punto son los pares craneales. Los pares craneales, igual los que hicieron su tarea, bueno, pues prácticamente van a ser 12 componentes en los cuales van a tener diferentes formas de evaluación. Algunos son sensitivos, algunos son motores o algunos tienen un componente mixto. Entonces, el segundo punto a evaluar en la exploración clínica neurológica son los pares craneales, que los vamos a ver a continuación. Tercer punto va a ser valorar la función motora. Esto quiere decir que vamos a evaluar la fuerza de los diferentes segmentos o extremidades de nuestro paciente. Aquí existe una escala que se llama de Daniels, en el cual van a emitir ciertos puntajes 0 a 5, dependiendo de la fuerza que tenga nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, función motora, escala de Daniels. Cuarto punto a evaluar en la exploración neurológica van a ser los reflejos. Estos van a ser reflejos superficiales y los reflejos pues, que van a ser profundos. Generalmente los que se exploran son el aquileo, el rotuliano, el bíceps, el tríceps, también está el estilo radial, está el cremastérico, reflejos superficiales a nivel del abdomen. Entonces van a ver
diferentes reflejos, ¿sale? Pero por lo menos con que se enfoque en evaluar estos que yo les acabo de mencionar, yo creo que es más que suficiente. Ahora, el quinto punto va a ser la función sensitiva. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí los sensitivos, si se acuerdan un poco de su clase de, ya me imagino que vieron ahí en fisiología o anatomía, esos primeros semestres, en el cual prácticamente la piel va a estar inervada por los diferentes dermatomas, ¿ok? Diferentes dermatomas, eso es lo que nos van a evaluar prácticamente la función de sensibilidad. Aquí la sensibilidad tenemos que evaluarla en los pacientes siempre de forma comparativa. Si lo que hacemos en el lado derecho, lo vamos a hacer en el izquierdo. Siempre los mismos segmentos, ¿ok? Esta función sensitiva lo podemos evaluar mediante calor, mediante frío. Existe un martillo de exploración neurológica en el cual tiene una punta afilada y una especie como de pincel o plumitas, por así decirlo. Entonces, esa es una forma en la cual nosotros podemos evaluar la sensibilidad de los pacientes y recuerden que siempre es comparativo. Lo que hacemos del lado derecho lo hacemos del izquierdo. O sea, no se vale que si vamos a explorar, no sé, la región maxilar derecha y luego nos vamos al brazo o al lado izquierdo, pues no. O sea, si exploras maxilar derecho, comparas con maxilar izquierdo y así sucesivamente, ¿ok? Y por último, la función cerebelosa. Aquí, como se acuerdan, la función del cerebelo prácticamente va a ser el equilibrio, la marcha y las dismetrías. Aquí existen diferentes maniobras que van a ser de utilidad para que nosotros podamos evaluar a estos pacientes, ¿ok? Entonces, de estos 6 puntos, que aquí es la clave, si ustedes aprenden estos 6 puntos, lo hacen de forma sistematizada en los pacientes, prácticamente no va a ser tan complejo la exploración del paciente neurológico. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o alguna duda. No, doctor, ninguna. Ok, bueno, pues continuamos con la exploración neurológica. Dijimos que vamos a evaluar al paciente su estado de alerta o el estado de conciencia. Aquí tenemos algunas condiciones en las cuales nosotros podemos pues, catalogar a los diferentes pacientes. Por ejemplo, el estado de alerta o despierto. Esto quiere decir que el paciente está totalmente con los ojos abiertos, interactúa con nosotros, responde a nuestras preguntas. Prácticamente todo es de forma adecuada, ¿ok? El estado de confusión o obnubilación. Aquí el paciente puede tener los ojos abiertos, pero la interacción ya va a ser más lenta o va a estar disminuida. Su capacidad de atención también va a estar disminuida y por lo tanto puede ser que en algunas situaciones no responda de forma adecuada, ¿ok? Entonces, esta es otra condición que podemos encontrar en los pacientes que estén confusos o obnubilados. Otra situación es el estado de somnolencia o letargia. Aquí el paciente prácticamente se va a quedar dormido con mucha facilidad. Necesitamos hacer un estímulo a lo mejor doloroso o estímulos verbales de forma fuerte para que este paciente prácticamente no responda. Aquí un ejemplo claro, ustedes todavía no hacen guardias, pero es el típico paciente, más bien es el típico médico interno que está en sus primeras guardias, que prácticamente siempre van a estar somnolientos o letargados, ¿ok? Ahora, estupor. Aquí el sueño es prácticamente mucho más intenso. Se va a quedar dormido el paciente con mucho más facilidad y aquí sí prácticamente tenemos que hacer estímulos bastante dolorosos o estímulos fuertes para que el paciente reaccione. Y por último, el estado de coma, en el cual prácticamente aquí no hay respuesta a ningún tipo de estímulos, ni verbales, ni dolorosos, ni auditivos, ¿ok? Entonces, estas son diferentes condiciones que nosotros podemos encontrar en los diferentes pacientes, no solamente neurológicos, sino que también con otras patologías, el estado de alerta, el confuso, el somnoliento o del médico interno, estupor y el estado de coma, ¿ok? Ahora vean, nosotros tenemos algunas escalas que podemos evaluar o que tenemos que aprendernos para, para ponerla en práctica con nuestros pacientes. La escala más utilizada es la
la escala de coma de Glasgow, en el cual nos va a evaluar el estado verbal de los pacientes, el estado motor y la condición ocular. Cada uno de estos valores o de este tipo de respuestas van a tener ciertos puntajes. Por ejemplo, en la respuesta ocular, 1 si es que no responde, 4 es si prácticamente el paciente está con los ojos abiertos y es espontáneo. En lo verbal lo vamos a evaluar 1, que no hay ninguna respuesta, y 5, que prácticamente está totalmente consciente y orientado el paciente. Y por último, en lo motor, si es que obedece a las órdenes, bueno, pues se le asigna 6. Si es que no tiene ninguna respuesta, pues se le asigna el puntaje de 1. Entonces, aquí podemos clasificar de acuerdo a esta escala de coma de Glasgow, que es en los pacientes principalmente que sufren traumatismo cráneoencefálico, o los pacientes que prácticamente sufren un EBC, llegan inconscientes al área hospitalaria. Bueno, pues aquí nosotros lo tenemos que evaluar. O por alguna otra situación, alguna intoxicación por drogas, etc. Entonces, si un paciente, lo normal es que todos tengamos una escala de 15, ¿no? Que es prácticamente totalmente orientado, alerta y que respondemos a los estímulos. Cuando tenemos una escala de Glasgow de 13 a 15, podemos decir que el paciente está levemente afectado. Moderado va a ser un puntaje entre 9 a 12 y grave va a ser menos de 8 puntos, ¿ok? Prácticamente los graves prácticamente ya van a estar casi en estado de coma y van a requerir de algún tipo de terapia intensiva y de ventilación mecánica, ¿ok? Entonces recuerden, la escala de coma de Glasgow es para evaluar el estado de conciencia de los pacientes y lo que evalúa es lo ocular, lo verbal y lo motor, ¿ok? Ahora, en cuanto al estado de alerta, también tenemos que tomar en cuenta, ya dijimos que debemos clasificar a nuestro paciente si está estuporoso, somnoliento, etcétera, pero también tenemos que evaluar las funciones cognitivas. Esto quiere decir que tenemos que evaluar el estado de orientación de nuestro paciente. Si está orientado en tiempo, en espacio, en persona. Esto es muy sencillo, preguntarle su nombre completo, qué edad tiene, en qué fecha estamos, en qué etapa en qué mes está viviendo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evaluar. El estado de atención. Aquí nosotros podemos evaluar un poquito lo cognitivo, por ejemplo, que nos repita o que nos diga la tabla del 2 o la tabla del 3, o que haga sumas de 5 en 5, alguna tarea sencilla, relativamente sencilla, lo podemos evaluar a nuestros pacientes, ¿no? La memoria inmediata, la memoria remota, por ejemplo, le podemos decir al paciente que le decimos 3 palabras, manzana, carro, perro, y a lo mejor esperamos unos 10, 15 minutos y le volvemos a preguntar qué palabras nosotros le dijimos que tenía que memorizar. Entonces, esa es una forma de evaluar la memoria inmediata o remota, o también preguntarle, por ejemplo, qué desayunó el día de ayer, o qué hizo el fin de semana pasado, etcétera. O sea, cosas relativamente sencillas, tampoco tan complejas. El aprendizaje de nuevo, bueno, pues aquí igualmente le podemos decir a lo mejor que nos haga una frase con diferentes palabras, le damos 5 palabras y el paciente que evalúe, que nos desarrolle un enunciado, alguna frase con esas palabras que nosotros le estamos mencionando. Siguiendo con la función de evaluación cognitiva superior, bueno, pues aquí también tenemos que evaluar el vocabulario, cómo se expresa. Obvio, no es lo mismo, a lo mejor, si nosotros estamos en un área rural que si nosotros estamos en el Hospital Ángeles Pedregal, ¿no? Es totalmente diferente la forma de lenguaje de cada una de estas personas. El cálculo, bueno, pues también podemos evaluarlos mediante que nos digan igualmente algunas tablas de multiplicar, etcétera. Pensamiento abstracto y la capacidad de construcción o la elaboración de enunciados o frases, ¿ok? Entonces, todo esto lo tenemos que evaluar en el estado de alerta y el estado de cognición. Bueno, aquí seguimos prácticamente lo mismo que les acabo de decir: orientación, nombre, persona, lugar, la memoria, que nos repita ciertas palabras, lo que hizo ayer o antier, y el cálculo, ya sea mediante sumas, restas o multiplicaciones, que tampoco deben ser tan elaboradas. Ahora miren, para evaluar el estado cognitivo o el estado
¿sí? El estado cognitivo de los pacientes, existe un test, existen muchísimos, pero el más utilizado es el test Mini-Mental de Feinstein. Esto es lo que quiere decir, aquí está ejemplificado en la diapositiva, que en primer lugar vamos a tener en cuenta la edad de los pacientes, si es mayor o menor de 65 años. Y aquí vamos a tener ciertas áreas a evaluar, como es el estado de orientación, de fijación, de concentración y de cálculo. Esto se lo vamos a dar a los pacientes y de acuerdo a los puntajes que vayan obteniendo, bueno, pues aquí ya nos podemos dar una idea de qué tan conservado está el estado cognitivo de los pacientes. Y estos tests de Mini-Mental generalmente se utilizan en pacientes que estamos evaluando con demencia, ¿ok? Por ejemplo, un Alzheimer, una enfermedad de Huntington, etcétera, ¿ok? Entonces, el test Mini-Mental de Feinstein es para evaluar el estado cognitivo de los pacientes en aquellos que estamos sospechando que hay cierto grado de demencia, ¿ok? Esta es parte del test, en el cual también va a evaluar memoria, lenguaje, construcción, y le digo, de acuerdo a las actividades y a las respuestas que vaya teniendo nuestro paciente, bueno, pues se le va asignando ciertos puntajes, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Creo que vamos bien, Doc. No sé mis compañeros. Sí, vamos bien. Ninguna duda. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, ya que evaluamos a nuestro paciente el estado cognitivo así de forma sencilla, bueno, pues hay algunas condiciones, por ejemplo, cuando se va a estar afectado la forma en la cual la disartria, por ejemplo, cuando hay disartria es que el lenguaje prácticamente está alterado o está modificado. La disfonía, en el cual prácticamente es una voz como ronca, la disfasia en el cual el paciente prácticamente no va a entender, y las afasias en las cuales también el paciente le podemos decir que le podemos mostrar a lo mejor una manzana, pero el paciente tiene cierto grado de afasia o disfasias, el paciente no va a ser capaz de reconocer este objeto que prácticamente es de uso cotidiano y de uso común, ¿ok? Entonces, cuando hay alteraciones en el lenguaje, disartria, disfonías, alteraciones en la voz, disfasias y afasias, alteraciones para diferenciar y en cuanto a lo cognitivo. También podemos encontrar otras alteraciones como las agnosias, en las cuales, como les comenté ahorita el ejemplo, el paciente le vamos a dar cierto objeto y no va a ser capaz de reconocer qué es lo que está viendo, para qué sirve. Las apraxias, en las cuales el paciente a lo mejor le podemos dar una pluma, le decimos que escriba algo, pero el paciente no va a ser capaz tampoco de interpretar para qué sirve esa pluma. Entonces a eso se le llama apraxias. Dispraxias, en las cuales van alteraciones para el reconocimiento también de ciertos objetos, de personas, de lugares, etcétera, ¿ok? Entonces, estos conceptos los vamos a ver con calma cuando veamos un poco de fisiología, para que queden un poquito más claros, pero cuando hay alteraciones en cierto grado cognitivo, podemos encontrar apraxias, afasias, dispraxias, agnosias, etcétera, ¿ok? Eso lo vamos a ver después con más calma, cada uno de estos conceptos en la clase de fisiología. Ahora, ya dijimos que los reflejos va a ser parte de la evaluación de la exploración neurológica. Aquí prácticamente nosotros necesitamos o requerimos pues un martillo de exploración. Hay uno muy sencillo en el cual únicamente está el martillo, y hay otro en el cual es un poquito más complejo, que como les mencioné hace un rato, tiene un objeto puntiagudo y también tiene ahí una especie como de pincel, por así decirlo. Entonces, los reflejos tendinosos profundos, los que más comúnmente se evalúan, son los bicipitales, el tricipital, el rotuliano, el aquileo y el braquirradial. Entonces, estos son los que comúnmente se van a evaluar. Como les había dicho, también está el reflejo superficial a nivel abdominal, está el reflejo cremastérico, pero esos son más raros, pero con que se aprendan a explorar bicipital, tricipital, rotuliano y aquileo es más que suficiente. Ok, entonces, aquí en cuanto a los reflejos, podemos encontrar reflejos hiperactivos
o de hiperrespuesta, o disminuidos o prácticamente abolidos, ¿ok? Entonces aquí podemos encontrar los dos extremos, el hiper y el hipo, ¿ok? Aquí también, de acuerdo a cómo se encuentran estos reflejos, bueno, pues existe una escala en el cual va a ser de 0 a 4 y pongamos que un valor de 2 es una respuesta de ese reflejo de forma adecuada, 0 es prácticamente ausente o 4 es prácticamente un reflejo hiperactivo o que va a estar exagerado, ¿ok? Entonces, esa es una escala muy sencilla, 0 a 4. Lo normal es 2, 0 absolutamente ausencia de reflejos y 4 prácticamente un estado de hiperactividad, ¿ok? Ahora vean, aquí en estas imágenes estoy poniendo los ejemplos en cómo tenemos que evaluar para la realización de estos reflejos. Aquí, ante toda exploración neurológica, tenemos que tener empatía con los pacientes, debemos explicar lo que vamos a hacer, debemos estar en un lugar luminoso, adecuado, seguro, para poder evaluarlos de forma correcta, que entre en confianza el paciente, que no esté temeroso, ¿ok? Entonces, para evaluar el reflejo bicipital, aquí como pueden ver en la primera imagen, aquí hay dos opciones. Una, que tú vas a poner tu dedo y prácticamente en tu dedo vas a aplicar el estímulo o el golpe para que se transmita al reflejo, o lo puedes hacer de forma directa, ¿ok? Miren, como pueden ver aquí está el dedo de este evaluador en el cual está prácticamente dando el golpe a nivel de su dedo para provocar el reflejo bicipital. Y como pueden ver en este caso, aquí como tal no hay dedo, entonces hay las dos opciones. Una, que tú te des el golpe en el dedo para que se transmita el impulso, o prácticamente hacerlo de forma directa. Las dos formas de hacerlo son aceptadas, las dos son de forma adecuada, ¿ok? Entonces, bicipital es la localización correcta que tenemos que ejercer el golpe para lograr el efecto. El tricipital, en el cual el paciente vamos a hacer el golpe, pero en la parte posterior. Este golpe tiene que ser sostenido con cierta fuerza, tampoco se trata de lastimar a los pacientes. Y este es la localización para evaluar el reflejo braquiorradial, ¿ok? Entonces, estos son los reflejos bicipitales, braquiorradiales y tricipitales. No sé si hay allí alguna pregunta, alguna duda. Ok, bueno, seguimos con los reflejos. Vean, como aquí pueden ver, está aquí la localización para el reflejo rotuliano, en el cual aquí el paciente le decimos que se siente en algún sitio, que se ponga cómodo, y prácticamente ven aquí es el lugar para la obtención del reflejo rotuliano, y aquí como pueden ver lo está haciendo de forma directa, ¿ok? El reflejo aquileo, en el cual aquí el paciente podemos pedirle que se ponga en cuclillas, que quede prácticamente volando la región del pie para poder evaluar el reflejo aquileo, ¿ok? Entonces, estas son diferentes técnicas o maniobras que tenemos que realizar para evaluación de los diferentes reflejos. Ahora, los reflejos superficiales, lo que les había dicho, los anteriores son profundos. Los superficiales, pues obvio, son mucho más sencillos. El más común y que, bueno, yo casi siempre realizo en mi consulta diaria, pues son los reflejos abdominales. En el momento para evaluar la región del abdomen, le pedimos al paciente que se coloque prácticamente en decúbito dorsal, que se descubra la región abdominal, y yo lo que hago es estimular de adentro hacia afuera únicamente con uno de mis dedos para evaluar la sensibilidad de tipo superficial. Generalmente el estímulo, si yo toco el lado izquierdo, generalmente el ombligo, si el reflejo superficial es adecuado, se va a ir del lado izquierdo y viceversa, ¿ok? Entonces eso es una forma de evaluar los reflejos superficiales abdominales. Y el otro reflejo que también es poco frecuente que se llegue a evaluar es el reflejo cremasteriano. Aquí, como pueden ver en esta imagen, se hace un estímulo de abajo hacia arriba de la región interna prácticamente del muslo,
Y aquí la intención o lo normal es que haya un ascenso en la parte del testículo del lado explorado. ¿Ok? Entonces lo normal es que nosotros hacemos esta maniobra y lo que vamos a provocar es el ascenso del testículo, del cremaster, por así decirlo, del lado que estamos estimulando. ¿Ok? Ese es el reflejo cremasteriano, que les digo generalmente no se lleva a cabo. Ahora, esos que acabo de mencionar son los reflejos normales. Ahora, existen reflejos patológicos. Por ejemplo, uno muy conocido es el Babinski, ¿ok? Cuando encontramos este reflejo de Babinski, lo que quiere decir es que está afectada la vía piramidal, que vamos a ver también en la clase posterior de fisiología. Entonces, lo normal, mira, como pueden ver en esta foto, lo normal es que cuando nosotros hacemos el estímulo, ya sea con un lápiz, con el dedo, lo normal es que haya una respuesta de flexión por nuestros pies, por así decirlo. Cuando hay un reflejo de Babinski o patológico, este estímulo lo que hace es, hay una extensión y aparte los dedos se van a abrir como si fuera un abanico. Aquí como pueden ver en la fotografía, ¿no? ¿Okay? Entonces lo normal es que nosotros hagamos una flexión, una como contracción, por así decirlo, del pie. Pero el Babinski, que es lo anormal, entonces lo que vamos a ver es una hiperextensión y apertura de los diferentes dedos, ¿ok? Este Babinski lo podemos encontrar en muchas patologías, como por ejemplo esclerosis lateral amiotrófica, lesiones o tumores cerebrales, en EBC, meningitis, en esclerosis múltiple, en lesiones de la médula espinal o en EBC, generalmente de tipo hemorrágico. ¿Okay? Entonces, el Babinski es un reflejo de tipo patológico. Ahora, este es otro, se le llama sucedáneo o muy similar al Babinski, en el cual se le llama signo de Chaddock. Aquí igualmente se hace el estímulo prácticamente de la región plantar del lado externo y prácticamente la respuesta es la misma. Va a haber un estado de hiperextensión y apertura de los diferentes falanges. Y otro similar es el signo de Oppenheim, que también vamos a tener la misma respuesta que el Babinski. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es estimular la parte tibial anterior, de arriba hacia abajo, de cualquiera de las extremidades, y la respuesta anormal o el sucedáneo de Babinski es que prácticamente va a provocar lo mismo, un estado de hiperextensión y apertura de los diferentes falanges, ¿ok? Entonces, estos son sucedáneos o similares del Babinski, que se llaman reflejo de Chaddock y reflejo de Oppenheim. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, todo bien. ¿Sí? Ok. Bueno, pues vamos entonces a continuar. En cuanto a la exploración neurológica de los pares craneales, que ese es otro de los componentes que nosotros vamos a evaluar. Los pares craneales, bueno, pues prácticamente son 12. En primer lugar está el olfatorio o el olfativo, que es puramente sensitivo. En segundo está el óptico, que también es sensitivo. El tercero, el tercer par, el tercero, el cuarto y el sexto prácticamente van a ser motores, que es el oculomotor, el motor ocular externo y el recto externo, ¿ok? Entonces, estos son prácticamente motores. El 5, que es el trigémino, este es una combinación de motor con sensitivo, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a evaluar. El sexto par craneal es el ocular externo, que ya lo había mencionado. El séptimo par es el facial. El octavo par va a ser el vestíbulo coclear. El noveno par va a ser glosofaringeo. El décimo par es el vago. El onceavo es el accesorio. Y por último es el hipoglosio, que es el que va a estar inervado por los músculos de la lengua. ¿Ok? Entonces apréndanse los pares craneales, porque en su examen seguramente les voy a preguntar cómo explorar cualquiera de ellos, ¿ok? Entonces, en primer lugar, olfatorio, óptico, oculomotor, el coclear, el abducens o ocular externo, el trigémino, el facial, el glosofaringeo, el vestíbulo coclear, el vago, el accesorio y el hipogloso, ¿ok? Entonces, apréndanselo, son 12.
Muy bien. Pues vean, como les había dicho, hay sensitivos, hay motores y hay mixtos. Los que son puramente sensitivos es el olfatorio, el óptico y el auditivo o coclear, que es el octavo. Estos son sensitivos. Los motores, como ya les había dicho, el motor ocular común, que es el tercero, el troclear, que es el cuarto, el motor ocular externo, que es el sexto, el espinal, que es el 11, o también llamado accesorio, y el 12, que es el hipogloso, ¿ok? Y hay componentes mixtos, como es el trigémino, el facial, el glosofaringeo y el nervio de tipo vago, ¿ok? Entonces, esos son los diferentes pares craneales. Ahora, ¿cómo los vamos a evaluar? En primer lugar, el olfatorio. Aquí, como su nombre lo dice, pues hay que evaluar el estado de olfatorio de los pacientes, por así decirlo. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarle diferentes sustancias aromáticas, por ejemplo, café, vainilla, limón, perfume, etcétera, cosas suaves. Tampoco se trata de que irrite a los pacientes, no le vamos a dar a que huela alcohol o vinagre o esas sustancias que son un poco irritativas. Entonces, siempre vamos a evaluarlo mediante sustancias ligeras o sustancias aromáticas. Aquí el paciente le vamos a solicitar que prácticamente esté sentado, tranquilo, va a cerrar los ojos, sustancias. Vamos a hacer la oclusión de una de las narinas para poderle presentar el aroma a la otra narina del paciente, siempre con los ojos cerrados. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, primer pregunta, si es que huele o no. Si te dice, sí, sí detecto el olor o sí huele, ok. Lo siguiente que tenemos que evaluar es, ¿sabes de qué se trata o sabes qué es? Y ya te dice, no, pues es café o es limón. Entonces, ahí nos vamos a la otra narina. Podemos cambiar la sustancia aromática o otro componente para que el paciente trate de diferenciar. Y entonces lo mismo, que cierre los ojos, tapamos una narina, exponemos la sustancia y le preguntamos si hueles o no. Sí, ¿sabes qué es? Y entonces esa es la forma en la cual vamos a evaluar el par craneal número 1, que es el olfatorio. ¿Ok? Entonces siempre es ojos cerrados, y vamos alternando las diferentes fosas nasales, ocluyendo siempre la contralateral para que nos diferencie el olor, ¿ok? Ahora, si este primer par craneal está afectado, bueno, pues nosotros podemos encontrar hiposmias, ¿no? Hiposmia, por ejemplo, es la disminución para detectar los diferentes olores. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta enfermedad, pues si recuerdan, el COVID como tal en algunos pacientes les da hiposmia o inclusive anosmia. Esto es que prácticamente pierden el sentido del olfato. Entonces, esto no es normal, la hiposmia no es normal, la anosmia pues tampoco. Hay estados, principalmente psiquiátricos, en los cuales puede encontrarse estados de hiperosmia. Esto es que el paciente está muy sensible a los diferentes aromas. Cacosmia, esto significa, ¿alguien sabe lo que es cacosmia? Sí, es la percepción de los olores normales como desagradables. Ándale, exactamente. Es que un olor normal, a lo mejor yo estoy oliendo cítricos y el paciente que tiene cacosmia me va a decir que a lo mejor está oliendo materia fecal, ¿no? O alguna situación muy similar. Y las parosmias, en las cuales son alteraciones también para detectar ciertos aromas o ciertas sustancias, ¿ok? Entonces, primer par, olfatorio. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda para saber cómo se evalúa? Una pregunta, doctor. En la evaluación del nervio olfatorio, ¿la distancia a la cual se pueden percibir estos aromas es importante o no? Sí, de hecho esa es buena pregunta. Sí, generalmente la distancia, y a mí se me había pasado, generalmente son unos 2 centímetros. Tampoco se trata de que pongas el objeto para que toque la narina como tal, pero tampoco tan alejado para que sea capaz de diferenciarlo. Entonces, generalmente la distancia es unos 2 centímetros aproximadamente. Ok, gracias. Sí. Ok, segundo par craneal es el óptico. Aquí en el óptico lo que tenemos que evaluar es la exploración de los campos visuales,
la exploración de diferentes colores, la exploración de la agudeza visual y la exploración del fondo de ojo. Aquí en el óptico, bueno, pues prácticamente ustedes van a ver ahí su tema de oftalmología. Bueno, pues ahí la doctora lo más seguro es que les ayude también para la exploración de este paracraneal. Y bueno, yo lo voy a comentar de forma muy rápida. Para la exploración de los campos visuales, lo que tenemos que evaluar en nuestros pacientes es la campimetría, ¿ok? Esto quiere decir que es evaluar a qué distancia es capaz de distinguir un objeto en nuestros pacientes según nuestro campo visual, ¿ok? Entonces, esto lo podemos hacer mediante la oclusión de alguno de los ojos y le pedimos, y nosotros vamos acercando o alejando nuestro dedo para saber qué tanta capacidad de campimetría o de, pues sí, de campimetría o de exploración visual tienen nuestros pacientes. Aquí va a haber, bueno, pues diferentes grados, algunos van a ser capaces de diferenciar a lo mejor tu dedo únicamente a los 30 grados, otros van a tener una cobertura mayor entre 80 y 90 grados, entonces va a ser muy variable la respuesta. La forma en la cual vamos a evaluar los colores, bueno, pues existen tablas que nos van a diferenciar ciertos colores, por así decirlo. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué número ven aquí? 13. 13. Muy bien, en este, 9. 9. perfecto, y en este, 8. muy bien, entonces todos estamos correctos. Alguna vez les pregunté a algunos de sus compañeros previos y decían que este 8 era un 6. Entonces, pues ya tenían alguna alteración, ¿no? Muy bien, pues entonces, si nosotros tenemos alguna alteración para que el paciente distinga los colores, bueno, pues hay algunas situaciones, como por ejemplo el daltonismo, que es lo más clásico, en el cual este es un defecto genético hereditario, en los cuales no va a ser capaz distinguir ciertos colores, principalmente el color rojo, ¿no? En estos pacientes. Los acromáticos, en los cuales el paciente no tiene ninguno de los 3 tipos de conos, o le cuesta mucho trabajo distinguir los diferentes colores, los monocromáticos, en los cuales también puede haber alteraciones, en los cuales no van a ser capaces de distinguir de forma adecuada, y los discromáticos, en los cuales va a haber disfunción prácticamente de los 3 mecanismos básicos para la generación de los diferentes colores. Entonces, cuando encontramos alteraciones en el segundo par craneal, generalmente es por esto: daltónicos, acromáticos, monocromáticos o discromáticos, ¿ok? Aquí para evaluar la visión, aquí existen en oftalmología unas tablas que se llaman de Snellen, en el cual nosotros le pedimos a nuestro paciente que esté a una distancia de aproximadamente 6 metros, se va a ocluir cada uno de sus ojos y le vamos a ir mencionando diferentes líneas, a ver si es capaz de distinguir qué letras les estamos ejemplificando en esa línea. Cuando el paciente no sabe leer ni escribir, bueno, existen otras variantes en las cuales es mediante dibujitos, o por ejemplo también en el caso de los niños. Pero entonces, para evaluar la visión de los pacientes están las tablas de Snellen. Aquí otras alteraciones que podemos encontrar en cuanto a la visión o alteración en la visión, pues son los pacientes miopes, los hipermétropes y los de astigmatismo, ¿ok? Entonces, cuando hay alteración en la visión ocular, pues podemos encontrar miopía, hipermetropía, astigmatismo, o hay veces que está la combinación de 2 situaciones. Y por último, para evaluar el fondo de ojo, aquí, bueno, pues tenemos que utilizar ya una herramienta, nuestro oftalmoscopio, que puede ser de forma directa o indirecta, y aquí lo normal es esta, no sé que esta es la mácula, por así decirlo, en el cual debe estar totalmente bordes regulares, coloración adecuada, la distribución de las arterias, los calibres deben estar también conservados. Entonces, el fondo de ojo normal, por así decirlo, es esta imagen típica. Bueno, esperemos que puedan verlo, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, la retinopatía diabética o la retinopatía hipertensiva, bueno, pues aquí va a haber
diferentes cambios, puede haber exudados, hemorragias, la mácula está totalmente deformada, etcétera. Por ejemplo, en el caso de neurología, evaluar el fondo de ojo, hay un estado cuando hay situaciones de síndrome de hipertensión intracraneal, que lo vamos a ver posteriormente. Bueno, pues esta mácula prácticamente está deformada y esto quiere decir que el paciente tiene datos de hipertensión intracraneal y que si no se le da un manejo adecuado, pues bueno, pues puede llegar a perder la vida, ¿no? Entonces vean, a esta alteración de la mácula se le llama papiledema. Aquí, como pueden ver, esto es casi normal. Aquí prácticamente la mácula ya se empieza a ver, como pueden ver, más eritematosa, deformada, irregular. Aquí prácticamente los vasos están totalmente alterados y aquí, bueno, pues es una situación grave, ¿no? Entonces, cuando hay alteración en la mácula, se llama papiledema, que es un dato de hipertensión intracraneal. ¿Alguna pregunta, alguna duda para exploración del segundo par? Yo tengo una duda. Bueno, dentro de lo que leí, también había para lo que es la exploración de la visión, había unas que se le conocían como cartas de Jaeger para visión a corta distancia, pero no sé si estoy bien en esa parte. Sí, te digo, hay diferentes herramientas, diferentes tablas, pero la más común, te digo, la que se lleva ahí en el consultorio en el día a día, son las de Snellen, que les acabo de mencionar, en las cuales son letras del alfabeto. La distancia ideal aquí son, digo, 6 metros, lo ideal es que tengamos visión de 20-20, y de acuerdo a lo que tenga, bueno, pues ahí los vamos a catalogar, si son miopes, hipermétropes, astigmatismo, etcétera. Y las tablas que cuando son analfabetos, bueno, pues son con dibujitos, o en el caso de los pediátricos que no saben todavía leer o distinguir, bueno, pues también existen diferentes variedades. Finalmente puedes utilizar la que tú tengas a la mano, pero la tabla de Snellen es como la más común, la más fácil de conseguir, por así decirlo. Ok, gracias, doctor. Ok, bueno, seguimos con la exploración de los pares craneales. En tercer lugar está el motor ocular común. En cuarto lugar está el patético. Y el sexto va a ser el motor ocular externo. Estos pares 3, 4, 6, prácticamente estos iban a ser puramente motores. Lo que vamos a evaluar es... Vamos a tener a nuestro paciente igual sentado. Nosotros nos vamos a poner a una distancia de aproximadamente unos 30 centímetros de él, enfrente de él. Aquí sí el paciente tiene que estar con los ojos abiertos y nosotros vamos a mostrar nuestro dedo a distancia de unos 30 centímetros por lo menos de su cara, por así decirlo. Tampoco se trata de tenerlo tan cerca porque si no va a ser viscos el pobre paciente, pero con que tengan una distancia de 30 centímetros, nuestro dedo le vamos a ir señalando o vamos a ir haciendo diferentes movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, como si fuera una cruz, por así decirlo. Derecha, izquierda, posición oblicua, hacia arriba, hacia abajo. Y esta es una forma muy sencilla de evaluar los 3 pares craneales en un mismo momento, ¿ok? El tercero, el cuarto y el sexto. Motor ocular común, patético y motor ocular externo, ¿ok? Entonces nos vamos a poner una distancia de por lo menos unos 30 centímetros de frente de nuestro paciente. Con nuestro dedo vamos a hacer las diferentes maniobras, derecha, izquierda, arriba, abajo, en diagonal derecha, diagonal izquierda, para evaluar cada uno de estos pares craneales. Aquí, como pueden ver, estos son los movimientos que nosotros tenemos que hacer o ejemplificar con nuestro dedo, ¿ok? A la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en diagonal superior, en diagonal inferior. Entonces, estos movimientos o estas maniobras son las que nosotros vamos a hacer con nuestro dedo y le vamos a pedir a nuestro paciente que siga nuestros movimientos para que evaluemos los diferentes pares craneales, que aquí evaluamos 3 en 1, el tercero, el cuarto y el sexto. Entonces, de aquí alguna pregunta, alguna duda, vean, estos son los movimientos que nosotros vamos a evaluar. Paciente de frente, ojos abiertos, nuestro dedo, primero a una distancia por lo menos unos 30 centímetros, que haga todos los movimientos y podemos prácticamente
terminar esta evaluación acercando un poquito el dedo con la finalidad de que haga visco, ¿no? Por así decirlo, aquí como se ve en la imagen. Ya sé que podamos usar nuestro dedo, aquí como está ejemplificado con una pluma o un lápiz, etcétera, ¿ok? Entonces, esta es la forma de evaluar el tercero, el cuarto y el sexto. ¿Aquí alguna pregunta, alguna duda? Sí, profesor, yo tengo una. Sí. Bueno, yo en la bibliografía que consulté dice que también tenemos que valorar el reflejo fotomotor también para ver si hay alguna alteración en la miosis o la midriasis. Además de, bueno, es que lo conocemos nosotros como el pirril, además, de valorar la simetría de las pupilas, todo este rollo. Sí, tienes razón. También en estos los vamos a evaluar con los reflejos pupilares. Esto es si hay miosis, si hay midriasis, si hay o no respuesta. Y también aquí podemos incluir al reflejo consensual, en el cual nosotros vamos a estimular, por ejemplo, el ojo derecho, pero vamos a evaluar el ojo izquierdo. O sea, lo que hace el ojo derecho, inmediatamente lo tiene que hacer el ojo izquierdo también de forma automática. Ese es el reflejo consensual y sí es mediante la aplicación de luz, por así decirlo, en cada uno de estos ojos. Y sí, tiene razón, se me había olvidado, pero sí, los reflejos pupilares con estimulación de la luz también son parte de este par craneal. Bueno, pues seguimos con el trigémino. Aquí, como les había dicho, este trigémino tiene una función mixta. Esto quiere decir que va a ser sensitivo y va a ser motor, y también tiene cierto, también vamos a evaluar el reflejo. Aquí con el trigémino o el quinto par, el reflejo que nosotros vamos a evaluar es el reflejo corneal, ¿ok? Esto lo podemos hacer, nos ponemos igual enfrente de nuestro paciente con los ojos abiertos y vamos a estimular, ya sea con un algodón, algún cotonete, algo suave, vamos a prácticamente a tocar la córnea, y aquí lo normal pues, es que prácticamente el reflejo va a responder y los ojos se van a cerrar de forma inmediata, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a explorar el reflejo corneal. Siempre, siempre es con suavidad, con una sustancia que no sea dañina para los pacientes, ¿ok? Entonces, el trigémino vamos a evaluar reflejo corneal. Segundo, lo sensitivo. Aquí este trigémino, como su nombre lo dice, pues tiene 3 ramas, una mandibular, una maxilar y una oftálmica. Bueno, pues aquí la forma en la cual nosotros vamos a evaluar cada una de estas ramas, aquí vienen los ejemplos. Por ejemplo, en esta imagen, la parte superior es la oftálmica, la parte intermedia es la maxilar y la parte inferior es la mandibular. Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar es sensibilidad, vamos a estimular o aplicar algún estímulo del lado derecho y posteriormente del lado izquierdo. Y vuelvo a lo mismo, lo primero que nosotros tenemos que preguntar es, ¿siente lo que yo estoy haciendo? Sí, ok. ¿Qué consistencia tiene? Si es roma, si pica, si es suave, si es áspera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evaluar en nuestros pacientes. Primero, si es que siente el estímulo, y segundo, preguntar qué es lo que él siente. Podemos también aplicar o evaluar la sensibilidad mediante sustancias frías, mediante calientes, mediante tocar con algún lápiz, alguna pluma, algún martillo que les digo que tiene ahí un punzo, obvio, sin hacer gran fuerza para no lastimar a los pacientes. Entonces, el trigémino, estas son las ramas que vamos a evaluar: la maxilar, la oftálmica y la mandibular. Y esta es la forma en la cual está el ejemplo para el reflejo corneal que les acabo de mencionar. Y lo motor, aquí lo motor en la evaluación del nervio trigémino es que vamos a evaluar los músculos maseterianos y el reflejo mentoniano. Aquí a nuestro paciente le vamos a mencionar que intente cerrar o apretar la mandíbula, por así decirlo, para evaluar estos músculos, o también le podemos decir que mastique y nosotros vamos a evaluar a nivel de la región temporal cómo se va a mover estos músculos, ¿ok? Mediante que mastique o que haga fuerza para evaluar
la función motora del nervio trigémino. Y otro reflejo que también podemos evaluar es el reflejo mentoniano. Aplicamos un discreto golpe sostenido a nivel del mentón o de la barbilla, y este prácticamente se va a contraer. ¿Ok? Entonces aquí están las tres formas para evaluar al trigémino: lo sensitivo, el reflejo corneal, el reflejo mentoniano, y lo músculo mediante los músculos maceterianos y los músculos temporales. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda en cuanto a cómo evaluar el trigémino. Creo que vamos bien. Ok, bueno, seguimos entonces adelante. El séptimo par es el facial. Aquí el paciente, bueno, como pueden ver, está este personaje en el cual se les pide que haga ciertas gesticulaciones, que frunce el ceño, que eleve las cejas, que arrugue la nariz, que estire los labios, que haga muecas, que intente silbar, que infle los carrillos. Entonces prácticamente le vamos a decir que haga diferentes actividades a los pacientes y nosotros vamos a evaluar que estos movimientos sean pues, prácticamente simétricos. Por ejemplo, cuando hay una parálisis facial, obviamente el lado afectado pues no va a ser capaz de lograr estos movimientos que nosotros estamos evaluando en este paciente. Otra forma de evaluar al nervio facial es mediante lo sensitivo, en el cual nosotros vamos a evaluar el gusto, pero únicamente de los 2/3 anteriores de la lengua, usando sustancias como azúcar o sal. Y la función vegetativa de este par craneal, bueno, pues se explora mediante la producción de las lágrimas y la producción adecuada de saliva, que bueno, pues generalmente esta función vegetativa pues no se explora, únicamente nos enfocamos a lo motor y a lo sensitivo, pero acuérdense que lo sensitivo en el séptimo par craneal es los 2/3 anteriores, ¿ok? Porque ahorita, como vamos a ver en otro par craneal, el otro que les voy a mencionar va a evaluar la función sensitiva, pero de la porción posterior. Les digo esto porque siempre se confunden y al momento del examen confunden cuál es cuál. Entonces, función del séptimo par, lo sensitivo tiene que ver con los 2/3 anteriores de la lengua, ¿ok? ¿De aquí alguna pregunta o duda para el 8? No, doctor. Va. Ok, pues entonces seguimos adelante. El octavo par es el vestíbulo coclear o simplemente vestibular o coclear, que este prácticamente va a evaluar lo acústico o los sonidos, por así decirlo. Aquí para evaluar lo acústico, bueno, pues es prácticamente, nos ponemos, igual nuestro paciente va a estar sentado, y aquí podemos hacer únicamente para evaluar si realmente escucha o la acústica de los pacientes es mediante la utilización de diapasones, ¿ok? Estos son los dispositivos en los cuales son de uso frecuente los otorrinos, y las pruebas que más se utilizan o que se evalúan es la prueba de Riné y la prueba de Weber, que ahorita vamos a ver unas fotos. Esto es mediante la utilización de los diapasones. Y lo vestibular, bueno, pues aquí lo vestibular también tiene que ver en cierto contacto con el cerebelo. Entonces aquí, bueno, pues lo que vamos a evaluar es el estado de equilibrio de los pacientes y si hay o no la presencia de nistagmo, ¿ok? Entonces, el vestíbulo coclear vamos a evaluar lo acústico, esto quiere decir que si es que escucha, y lo vestibular, esto quiere decir si hay nistagmo o no, y si la marcha y el equilibrio está conservado. Ahora vean, esto es lo que les acabo de decir. La prueba de Riné, esos son los diapasones que generalmente se utilizan para la exploración neurológica o más frecuentemente los otorrinos, ¿ok? Aquí lo que se tiene que hacer es dar un golpe a este diapasón para que empiece a vibrar y prácticamente se va a colocar, en el caso de la prueba de Riné, se va a colocar aquí en la parte posterior del pabellón auricular con la intención de que el paciente nos diga si es que detecta o no el sonido que está emitiendo este diapasón. Se hace también comparativamente de derecha a izquierda. Esta es la prueba de Riné, ¿ok?
Segunda prueba es la prueba de Weber. Aquí también hacemos vibrar el diapasón, pero aquí prácticamente se va a colocar en la parte superior de la frente o también en la parte del mentón. Y aquí también nosotros le vamos a pedir al paciente si es que percibe el sonido, si es que el sonido lo percibe por ambos lados o alguno que lo escuche más, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, prueba de Riné se coloca detrás del pabellón auricular, siempre comparativos, derecha e izquierda. Y prueba de Weber se coloca el diapasón en la parte frontal del cráneo. Para evaluar lo vestibular está la prueba de Romberg, en el cual vamos a evaluar el equilibrio. Aquí colocamos a nuestro paciente con los pies juntos, los brazos ya sea separados, o hay veces que se puede hacer también de forma, o con los brazos juntos, los dos maniobras son de forma adecuada, se le pide que cierre los ojos, que flexione, que extienda más bien un poco la cara hacia atrás, y nosotros vamos a evaluar el equilibrio en estos pacientes. Nada más que aquí hay que tener cuidado, porque si el paciente tiene ahí algún problema vestibular, pues sí puede llegar a sufrir alguna caída. Entonces, de preferencia, siempre hay que ponernos cerca del paciente, inclusive en la parte de atrás, porque, bueno, si es que llegara a pasar un accidente, ¿ok? Entonces, prueba de Romberg, como les dije, puede ser brazos abiertos o brazos juntos. Las dos formas de evaluarlo son de forma adecuada. Ahora, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, que un paciente ya desde el momento de la consulta ya llega con alteraciones en la marcha y en el equilibrio y le pedimos nuestra prueba de Romberg con los brazos abiertos, lo más seguro es que ese paciente va a sufrir alguna caída. Entonces, aguas, ¿ok? Hay que evaluar bien a los pacientes para que no vayan a tener ningún tipo de accidente. Y bueno, esta es es una maniobra que se llama de Hallpik, en el cual aquí es prácticamente para evaluar también vestibular si es que hay alguna alteración o la presencia de nixtagmos, ¿ok? Aquí acuérdense que el nixtagmos puede ser de origen vestibular o por alteración en el octavo par o de origen central o a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, este es el octavo par. ¿Aquí alguna pregunta, alguna duda? Doctor, queríamos comentarle si pudiéramos tomarnos nuestro receso a partir de ahorita para regresar en un ratito a la clase. Órale, ¿a qué hora nos vemos? De acuerdo a lo que usted nos mandó, sería dentro de... ¿A qué hora, perdón, ya no te escuché? Me parece que sería a las 11. Ah, va. Sí, ¿qué les parece si nos vemos 11:30, ¿no? Porque ya van a dar las 11. Ok, está bien. Sí, entonces nos vemos 11:30, ya nada más faltan como 20 diapos, ya vamos a acabar. Y ya por si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues ahorita al regreso, pues ya lo formulamos. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Vale, entonces por aquí nos vemos 11:30, por favor. Sí, doctor. Vale, cuídense. Sí, doctor.